El parcial lo vamos a tomar, a ver, déjenme que busque el calendario. El parcial lo vamos a tomar el sábado 30 de octubre, ¿sí? Por supuesto que va a ser por la tarde, ya les vamos a informar la hora, pero va a ser más o menos como el parcial anterior, ¿sí? Así que ya pueden agendar el parcial para el 30 de octubre. Nosotros tenemos esta clase, nos quedan 2 clases más, y ya la clase del 28 de octubre van a empezar a exponer ustedes. Así que yo en esta semana les voy a mandar ya los grupos, ¿sí? Que ya están conformados con el día y el horario que tienen que exponer cada grupo, porque los primeros grupos van a empezar a exponer ya el día 28 de octubre. ¿Sí? Y el día 30 es el parcial, el segundo parcial. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo? Profe, los días que se rinde el coloquio del trabajo práctico, ¿serían los días jueves nomás? Sí, va a ser únicamente los días jueves. Sí, Perfecto, sí, sí. gracias. O sea, Profe, va a ser los jueves a esta hora, ¿no? A la hora de clase. ¿Sí? Sí, profe, te al escucho. final de la clase le podemos hacer una preguntita del trabajo práctico. Sí, al final de la clase no hay problema. Guardo el chat. No hay problema. Pueden preguntar sobre las dudas que tengan sobre el trabajo final. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, vamos a comenzar entonces con el tema de hoy. Nosotros habíamos visto la semana pasada hasta qué tema habíamos visto. ¿Lo tienen por ahí? Bueno, voy a ir a buscarlo. Medios, superiores, para mejorar uno Bueno, habíamos visto el jueves 23 de septiembre ultrasonido, líquidos penetrantes y ejercicios de ultrasonido, ¿sí? Así que habíamos terminado con ensayos no destructivos. Bueno, lo que vamos a ver entonces hoy es hormigones. Se considera que los hormigones se los considera como un material compuesto, es un material cerámico compuesto. Ya vamos a ver cada uno de los componentes de este material. Y es un material importante para nuestro país porque es un material que se utiliza muchísimo, ¿sí? Si ustedes se ponen a ver las casas, los edificios, las rutas, los puentes, todo lo hacemos con hormigón armado. Por lo tanto, es un material muy, muy usado en la Argentina, no como en otros países, que por ahí en otros países, como Estados Unidos, se utiliza mucho más para la construcción de casas la madera, o para la construcción de edificios, las estructuras metálicas. Nosotros, en la Argentina, utilizamos muchísimo el hormigón. Por lo tanto, como utilizamos mucho el hormigón, hay algunas empresas, ¿sí?, que dependen de esta manufactura que es el hormigón, que ya las vamos a ir viendo, ¿sí? Bueno, decimos que el hormigón es un material cerámico compuesto y está constituido por un material granular, grueso y fino. Fíjense, este es el corte de un hormigón, ¿sí? Cortamos
un pedazo de hormigón y lo que encontramos es esto, donde tenemos material granular grueso, como por ejemplo esto que se le llama comúnmente piedra, y fino, bueno, que acá no se puede distinguir muy bien, pero el fino es lo que normalmente llamamos arena, ¿sí? Todo esto está incrustado en una matriz que se le llama una matriz de pasta, de cemento y agua, ¿sí? Cuando hablamos de material grueso y fino, como por ejemplo la piedra y la arena, estamos hablando de material inerte, es decir, un material que no reacciona ni con el cemento ni con el agua. Cuando hablamos del cemento y el agua, de esa pasta se le llama aglutinante porque es el que aglutina todos los otros componentes del hormigón, ¿sí? Y esa pasta sí reacciona, el cemento sí reacciona con el agua, ¿sí? Por eso es aglutinante. Bueno, podemos ver un poco de los comienzos de un material que era parecido a lo que es hoy el hormigón, ¿sí? Que ya lo usaban, por ejemplo, los egipcios, cuando elaboraban un material con arcilla, cal y yeso, ¿sí? Bueno, a esto lo trituraban, le ponían agua y hacían una mezcla, que era la mezcla que cuando endurecía, quedaba en forma muy parecida a lo que era una piedra, ¿sí? Por eso es que ellos empezaron a utilizar esta mezcla de esos materiales. Los romanos también, por su parte, ellos también usaban una piedra caliza, que bueno, la trituraban y la utilizaban con agua para hacer las estructuras que hasta el día de hoy, tanto los egipcios como los romanos, podemos ver que esas estructuras siguen en pie, o sea que han durado a través de los años, ¿sí? Si ustedes pueden ver, por ejemplo, en Roma, el Coliseo, todavía es una estructura que todavía sigue en pie, que lo único que se ha roto de esa estructura es debido a un terremoto donde se rompió una parte de la parte de arriba. Pero si nosotros podemos observar esa estructura, todavía sigue en pie. Bueno, esto se debe a los materiales que ya utilizaban en esos tiempos, ¿sí? Donde, bueno, hacían un tipo de material con cenizas volcánicas que las sacaban, las obtenían cerca de los volcanes, como en este caso el Vesubio. Bueno, vemos entonces que el hormigón es, o un tipo de hormigón, un tipo de mezcla como el hormigón, son materiales usados en la antigüedad, ya desde la antigüedad hacia estos tiempos. Por supuesto que en estos tiempos esos materiales se fueron estudiando, analizando, investigando y por supuesto sacando las mejores propiedades, ¿sí? Bueno, en la actualidad nosotros el cemento lo conocemos como cemento Portland, debido a que en 1824 se calcinó a alta temperatura una piedra caliza arcillosa donde quedó de un color gris verdoso oscuro, ¿sí? Ese color es muy similar a la piedra de la isla de Portland y por eso le queda el nombre de cemento Portland. Bueno, esto que se produjo a alta temperatura, por supuesto, formó un material al que se le denominó clinker, ¿sí?
Bueno, después de los años se trabajó con este material y se llegó a lo que hoy se conoce como el cemento Portland, ¿sí? De la misma forma ocurrió con el hormigón armado. Nosotros vamos a ver que el hormigón no se usa únicamente como hormigón solo, como una estructura. Ustedes no van a ver nunca una estructura de hormigón solo, estructuras modernas, ¿no? Estamos hablando de estos tiempos, no de tiempos antiguos, donde esta invención de ponerles armaduras al hormigón se le atribuye a un constructor llamado Wilkinson, que desde 1854 empezó a utilizar esta metodología porque empezó a encontrar que justamente el hormigón respondía mejor estructuralmente cuando además tenía una armadura por dentro. Luego, por supuesto, investigando se encuentra de que el hormigón trabaja muy bien a las solicitaciones de compresión, pero trabaja muy poco a las solicitaciones de tracción. Por lo tanto, cuando nosotros ponemos la armadura, ¿sí?, podemos ver cómo el hormigón o la estructura esa responde también, puede responder también a solicitaciones de flexión, torsión y tracción, y no únicamente de compresión, ¿sí? Por eso es el motivo en que se empezó a estudiar esto que se llamó hormigón armado. Bien, las ventajas del hormigón. Bueno, para nosotros, vuelvo a repetir, es más económico, es un material económico, estamos hablando de la construcción, ¿sí? Es un material económico, mucho más económico que el acero o la madera. Vuelvo a repetirle, en otros países como Estados Unidos se utilizan mucho el acero en forma estructural. Si ustedes recuerdan la tragedia de las Torres Gemelas, bueno, las Torres Gemelas, su estructura estaba hecha de acero, ¿sí? Por eso es que cuando se incendió, se derrumbó, ¿sí? Por ejemplo, si nos fijamos en las viviendas que fabrican los norteamericanos, vemos que también fabrican mucho con madera. Si ustedes ven, en la Argentina prácticamente nosotros no fabricamos ni con madera, y no fabricamos con aceros, fabricamos con las estructuras, las hacemos de hormigón, y bueno, y todo lo otro lo terminamos con materiales como ladrillo, ¿sí? Bueno, esto se debe a que para nosotros en la Argentina es mucho más económico trabajar con ese material que los otros materiales como la madera. Para nosotros en la Argentina la madera es muy cara y el hierro también. Otra de las ventajas que tiene es la durabilidad. El hormigón, bueno, estuvimos viendo de que en Egipto ya se utilizaba un tipo de material que era como una piedra caliza, igual que en Roma, que todavía dura en el tiempo. Bueno, es un material que tiene durabilidad en el tiempo. Tiene mejor resistencia al fuego que el acero, por ejemplo, es decir, que una estructura que se incendia, una estructura de hormigón, tiene mucho más tiempo de soporte que una estructura de acero. Una estructura de acero, cuando levanta la temperatura, el acero se vuelve muy dúctil y por lo tanto se desploma. En el caso del hormigón, tiene más tiempo de resistencia, no es que no se vaya a quemar, sí se quema, lo que pasa es que tiene más tiempo de resistencia y avisa cuando se va a desplomar, ¿sí? Por lo tanto, es una ventaja con respecto a otros materiales.
Otra de las ventajas que tiene es la capacidad de ser fabricado in situ, es decir, nosotros podemos en el lugar donde hemos dispuesto que vamos a hacer nuestra estructura, fabricar nuestro hormigón y hacerlo de la forma, con la apariencia y la estética que nosotros querramos, ¿sí? Esa es una ventaja. Como desventaja, este material, que es el hormigón, tiene, como habíamos dicho, baja resistencia a la tracción. Por lo tanto, como tiene baja resistencia a la tracción, tengo que usarlo como hormigón armado, no lo puedo usar como hormigón solo. Tiene poca ductilidad. Esto se trata porque es un material frágil. Y al ser un material frágil, recuerden que los materiales frágiles tenían menos ductilidad que los materiales que no eran tan frágiles, como por ejemplo el acero. Y además, otra de las desventajas que tiene es la contracción. El hormigón, el cemento, tiene, cuando endurece, cuando empieza a fraguar y empieza a endurecer, se empieza a contraer. Esa contracción provoca fisuraciones internas dentro del hormigón que hacen que justamente sean debilidades dentro del hormigón. Por esto es una desventaja y tenemos que tener mucho cuidado con esta contracción que se produce en el hormigón. Los roles que cumplen los componentes del hormigón son la pasta, que habíamos dicho que la pasta estaba conformada por cemento y agua, que son componentes activos, son los componentes que reaccionan. El cemento reacciona con el agua y por eso hace que se adhiera a los componentes inactivos como la piedra y la arena. Los roles que cumple esta pasta es de llenar vacíos, de adherencia, o sea, adherir a los componentes inactivos, impermeabilidad. Cuando más compacto es el hormigón, o más cantidad de cemento tiene el hormigón, más impermeable es este hormigón. Y por supuesto, este rol de resistencia, la matriz, esta pasta cementicia, también tiene que tener una resistencia, por supuesto, estamos hablando de resistencia a la compresión. Las partículas, los roles que cumplen las partículas de árido son de relleno, son componentes inactivos, habíamos dicho que no reaccionaban, cumplen un rol de relleno, también tienen que cumplir un rol de resistencia, es decir, que tanto la pasta como las partículas inactivas tienen que tener resistencia a la compresión. Y otro de los roles es reducir los cambios volumétricos. Son los que tratan de reducir esa contracción que decíamos que se produce en el hormigón y que hay que tratar de evitarla. Las proporciones volumétricas, estas no son, no quiero que las estudien como que en todos los hormigones ustedes van a encontrar un 15% de agua, un 10% de cemento y un 75% de agregados. Esto es para que ustedes tengan una idea más o menos de las proporciones que tiene un hormigón, ¿sí? Ustedes piensen de que los hormigones, y ya lo vamos a ver más adelante, los hormigones se dosifican. Y cuando yo dosifico un hormigón, estoy cambiando estas proporciones, es decir, estoy cambiando el contenido de agua, de cemento y de áridos. Por lo tanto, estas proporciones van a cambiar. Pero para que ustedes tengan una idea, a título informativo, más o menos un hormigón tiene un 15 a un 10% de agua, 10 de cemento y 75% de árido fino y grueso, que son lo que se llaman piedra y arena. Decíamos entonces que los hormigones
es un material compuesto, y es un material compuesto con diferentes materias primas, como por ejemplo cemento Portland. El cemento Portland es la materia prima para producir un cemento Portland. Tiene, por ejemplo, cal, sílice, alúmina y óxido de hierro. ¿Sí? Estas son las materias primas del cemento Portland. ¿De dónde sacamos estos materiales? De una cantera. Lo que pasa es que nosotros en la Argentina tenemos muchas canteras. Nosotros acá en Córdoba tenemos una cantera de donde podemos sacar estas materias primas. En La Rioja también, en Neuquén. Bueno, hay en muchos lugares. Nosotros tenemos mucha producción. O sea, tenemos mucha materia prima para poder obtener el cemento Portland. De hecho, en alguna época en el país había muchísimas cementeras, ¿sí? Acá en Córdoba teníamos 2 cementeras, una era Corsemar, eso lo pueden buscar por internet, una cementera era Corsemar, que está en Yoxina, estaba en Yoxina, yendo para Carlos Paz, de fábrica, y otra Minetti, la famosa Minetti. Eran 2 cementeras que teníamos acá en Córdoba. Después había otras cementeras como Loma Negra, que era de Buenos Aires, Avellaneda, Cemento Avellaneda. Bueno, había una gran cantidad de fábricas de cemento, porque, bueno, nosotros tenemos materia prima y eso se nos hace que producir este material como el cemento es mucho más barato, y a nosotros nos beneficia con costos más bajos, ¿sí? Luego Minetti compró Corsemar, Holden compró Minetti, y ya estas empresas que eran netamente empresas argentinas pasaron a ser empresas extranjeras. Bueno, estas son las cosas lamentablemente que vamos perdiendo como país, ¿no? Bien, decíamos entonces que tenemos la materia prima. A esta materia prima la trituramos, ¿sí? Y la metemos dentro, o sea, la molemos, la metemos dentro de un horno, este horno es rotativo, y a este horno lo tenemos a temperatura entre 1400 a 1600 grados, ¿sí? De esta forma, lo que va a salir, lo que estamos haciendo es cociendo esta mezcla de materiales que tenemos, de materia prima que tenemos. Lo que sale de la cocción de esos hornos se le llama, lo que habíamos visto, se lo conoce, como lo habíamos visto, en clinker, ¿sí? Eso es lo que sale de los hornos, el clinker. Luego, cuando se lo enfría, y por supuesto se lo tiene que pulverizar para transformarlo en ese polvillo, si ustedes conocen el cemento, si han visto alguna vez cemento, van a ver que es como un talco. Bueno, ese polvillo se le agrega una pequeña cantidad de yeso para controlar el tiempo de endurecimiento. A esto ya sí se lo puede llamar como cemento Portland, ¿sí? El cemento Portland entonces está compuesto o queda compuesto por silicato tricálcico, silicato dicálcico, aluminato tricálcico y alumina ferrita tricálcica. ¿Por qué les menciono estos componentes que son químicos y que ustedes dirán, bueno, mañana lo estudio para el parcial y después me lo olvido? Porque esto es importante al momento de fabricar un cemento. Si yo cambio las proporciones de estos compuestos, ¿sí? Cuando estoy fabricando el cemento, va a cambiar las propiedades que va a tener ese cemento. Por eso es importante conocer que el cemento está compuesto por estos compuestos químicos
Y si yo varío estos compuestos químicos en distintos porcentajes, voy a tener diferentes propiedades en los cementos que me van a servir para diferentes estructuras, ¿sí? Por eso es que, de acuerdo a la norma ASTM C150, que la ASTM son las normas norteamericanas, pero nosotros las normas IRAN, que son las nuestras, nos basamos mucho en estas normas norteamericanas, ¿sí? Donde ellos han catalogado esto que yo les acabo de decir, que cambiando los compuestos y poniéndole algunos otros compuestos, vamos a obtener diferentes tipos de cemento. Por lo tanto, ellos han clasificado a los cementos en cemento tipo 1, tipo 2, tipo 3, 4 y 5. Cada uno de estos cementos tiene propiedades diferentes. Entonces, cuando yo estoy hablando del cemento tipo 1, estoy hablando de un cemento Portland normal. Un cemento Portland normal. Este cemento Portland, que es el cemento que se usa comúnmente en todas las estructuras, ya sean puentes, caminos, edificios, casas, se utiliza de uso, como lo dice, general, ¿sí? Tengo que aclarar que hoy en día las cementeras ya no fabrican este cemento Portland normal. ¿Por qué? Porque, bueno, investigaciones se encontraron que de un 100% de cemento normal, si se reemplazaban en algunos porcentajes, y para eso se ha investigado y se ha llegado a conclusiones, si se los reemplaza con, por ejemplo, un filler calcáreo o con una ceniza volante o escorias de alto horno, ¿sí? En porcentajes permitidos, y esto está permitido por la norma, vamos a obtener un mismo resultado en cuanto a las propiedades del cemento. ¿Por qué se hace esto? Y bueno, porque producir un 100% de cemento Portland normal es caro. Si nosotros vamos reemplazando con otras adiciones, ¿sí? En algunos porcentajes, nosotros estamos hablando de las cementeras, ¿no? Si las cementeras pueden hacer cambiar en esos porcentajes, van a conseguir los mismos resultados, las mismas propiedades, los mismos resultados, y por supuesto un cemento mucho más barato que el de 100% de cemento, ¿sí? Por eso cuando ustedes vean una bolsa de cemento, búsquenlo, ¿sí? Las bolsas de cemento dicen CPN. Si dice CPN, significa que esa bolsa tiene 100% de cemento Portland normal. Si ustedes en la bolsa encuentran que dice CPF, por ejemplo, significa que ese cemento tiene un determinado porcentaje que es, por ejemplo, filler calcáreo. Entonces no va a decir ya CPN, sino va a decir CPF. Al lado del CPN o el CPF se van a encontrar un número. Por ejemplo, puede ser 35, 30. Si dice CPF 30, quiere decir que es un cemento en Portland filerizado y que su resistencia a la compresión es de 30 megapascales. Lo mismo si dijera CPN, ¿sí? Bueno, estas son las nomenclaturas que ustedes van a encontrar en una bolsa, porque para que ustedes se den cuenta de que cuando compran la bolsa, en la bolsa ya le está diciendo qué tipo de cemento les están vendiendo, ¿sí? Y qué resistencia a la compresión tiene ese cemento. Bueno, entonces decíamos que este tipo de cemento se lo utilizaba para todo tipo de obras, incluso para algunas obras que estén expuestas a los sulfatos, que no sea demasiado, que no sea muy intenso.
Y se lo utiliza, bueno, como decíamos, en carreteras, edificios, etc. El cemento tipo 2, fíjense, que dice que es un cemento Portland de moderada acción a los sulfatos y moderado calor de hidratación. ¿Qué quiere decir esto? Que este cemento tipo 2 va a responder, porque cuando yo estoy haciendo mi estructura, y esa estructura va a, y esto ya lo habíamos visto con fatiga, cuando nosotros tenemos una pieza, una estructura, esa estructura puede llegar a ser atacada por el medio ambiente. En este caso, el medio ambiente pueden ser sulfatos, sí, que se encuentran en el agua o en el suelo, ¿sí? Ya una gran cantidad de sulfatos que se encuentran. Bueno, para proteger esta estructura y que los sulfatos no degraden el hormigón, ya no puedo utilizar un cemento tipo 1, sino que tengo que utilizar un cemento tipo 2, donde sea un cemento que responda al ataque de los sulfatos moderadamente, por supuesto. ¿Qué quiere decir con moderado calor de hidratación? El cemento con el agua, cuando uno le agrega agua al cemento, se produce una reacción química y esa reacción química levanta temperatura, como todas las reacciones químicas. Bueno, si nosotros producimos ese aumento de calor cuando unimos el agua con el cemento, y si además tenemos alguna estructura que colar, que hormigonar, alguna estructura que es muy grande, que tiene mucha cantidad de hormigón, y en un tiempo caluroso, por ejemplo, una temperatura de 40 grados más, con climas muy calurosos, vamos a encontrar que esa masa de hormigón va a levantar más aún su temperatura. Si levanta más aún su temperatura, lo que puede llegar a pasar es que el agua de amasado se evapore, y al evaporarse vamos a tener dobles problemas. Por un lado, partículas de cemento no se van a hidratar con el agua, y por el otro lado se van a producir fisuraciones adentro del hormigón que me va a provocar debilidades. Bueno, si tengo una situación como esta, con moderados, con temperaturas que sean altas, pero no muy altas, bueno, tendré que utilizar este tipo de cemento, que es cemento tipo 2. El cemento tipo 3 es un cemento de alta resistencia inicial. Este es un cemento caro, porque el cemento, el hormigón, adquiere su resistencia a la compresión a los 28 días, aproximadamente el 80% de su resistencia a la compresión. ¿Qué quiere decir eso? Que a los 28 días yo ya puedo cargar ese hormigón, puedo poner en uso ese hormigón. Pero tengo que esperar 28 días para que esto suceda. Hay cementos que son de alta resistencia inicial que justamente me sirven para poner en uso esa estructura mucho más tempranamente. Es decir, si yo a los 3 días, 4 días, ya puedo tener un 70% de resistencia, quiere decir que yo a los 10 días ya puedo poner en uso a esa, a esa estructura, a esa ruta, y voy a reducir el tiempo. No es lo mismo tener cortada, por ejemplo, una calle 28 días, ¿sí?, a tenerla cortada 7 días, 10 días, ¿sí? Bueno, para eso me sirven entonces este tipo de cemento de alta resistencia inicial. Si ustedes se fijan acá, aclara que este tipo de cemento tiene mayor contenido de silicato tricálcico y aluminato tricálcico, ¿sí? Esto me dice, acá ya me está diciendo, en el otro no sé si me lo decía, no me fijé, pero ya me está diciendo cómo, cambiando los porcentajes de los compuestos que habíamos visto en principio,
voy a obtener diferentes tipos de cemento. Luego me queda el cemento tipo 4, que es un cemento con bajo calor de hidratación, ¿sí? El otro era con un moderado calor de hidratación, este ya es con bajo. Este cemento, este tipo de cemento, se lo utiliza especialmente para grandes estructuras que tienen que llenarse con hormigones masivos, ¿sí? O grandes presas de gravedad, donde no puedo permitirme el lujo que levante mucho la temperatura de esa masa de hormigón porque se me va a fisurar. Y si yo estoy haciendo una presa de gravedad, evidentemente lo que menos tengo que tener es fisuración dentro del hormigón. Si ustedes se fijan, este tipo de cemento tiene menor cantidad de aluminato tricálcico, menor de silicato tricálcico y tiene un incremento del silicato dicálcico. Esto se los digo justamente para que ustedes vean que en base a cómo vamos modificando esto, va modificando las propiedades del cemento. Y por último, el cemento tipo 4 es el cemento que se usa para cuando tenemos un intenso ataque de sulfatos, ¿sí? Ya sea en suelo o en aguas subterráneas, entonces ya no podremos utilizar el cemento tipo 2, sino que tendremos que utilizar este otro cemento que es el tipo 5, que es únicamente para resistencia, alta resistencia a los sulfatos. Si ustedes se fijan, respecto del tipo 2, comparándola con el cemento tipo 2, este cemento tiene el contenido de aluminato tricálcico es menor y tiene un máximo de un 5%. ¿Sí? Esto es para que vean cuál es la diferencia en cuanto al otro cemento que también tenía resistencia a los sulfatos, pero no tan alta resistencia a los sulfatos. Bueno, esta filmina está repetida. No sé por qué está repetida. Habría que sacarla. Bueno, otro de la materia prima del hormigón son los áridos, ¿sí? Los áridos son conocidos también como agregados, áridos, agregados, grueso o fino, como lo puedan ver, o comúnmente, como ustedes lo deben conocer, como arena y piedra, ¿sí? Los áridos entonces son el material granular, y este material se obtiene de la desintegración natural y el desgaste de las rocas, o se puede obtener por procesos artificiales de trituración. ¿Qué significa esto de la desintegración natural y desgaste de la roca? Nosotros tenemos en la montaña, tenemos la roca madre, ¿sí? Esa roca madre sufre cambios de temperatura, es decir, lluvias, la lluvia penetra en las fisuras de la roca, se congela, esa agua congela, al congelarse se expande y por lo tanto al expandirse rompe la roca. Bueno, estos fenómenos y el calor dilata la roca, etcétera, etcétera. Entonces, estos fenómenos climáticos que rompen la roca madre, cuando la rompen, la roca va cayendo, ¿sí? Y cae en los ríos. Cuando cae en los ríos, esa roca se va degradando, se va rompiendo aún más. Y al ir bajando, porque el río evidentemente en la montaña viene bajando hacia la llanura, cuando esa roca viene bajando por el río la va desgastando, la va rompiendo y desgastando. Por eso cuando ustedes ven una piedra en el río, si ustedes levantan una piedra en el río, van a ver que todos los cantos de la piedra son redondeados, ¿sí? No tiene cantos angulares.
Y esto se debe justamente a que esa piedra ha ido descendiendo por el río y el río ha ido desgastando, o sea, el movimiento, esa piedra ha ido bajando con el agua y ha ido desgastando esa piedra, provocando que su cara sea redondeada. En el caso de los procesos de áridos artificiales de trituración, directamente de la roca madre se rompe la roca madre por medio de voladuras. Esa roca que se rompe se la tritura, se la lleva para trituración y cuando se la tritura se la separa por los diferentes tamaños. Lo que hacía naturalmente el río de ir rompiendo la roca y cambiando su tamaño, en este caso lo hacemos por medio de la trituración. Bueno, entonces vamos a tener que los áridos pueden ser áridos naturales. Dentro de los áridos naturales vamos a encontrar entonces esto que dijimos, los granulares, que son los que se encuentran en el río. Esto no ayuda para nada al medio ambiente, pero y es una cuestión bastante peleada por los ambientalistas, esto de que se saque la piedra y la arena del río para el uso de hormigones, ¿sí? Bueno, estos son áridos naturales, granulares, que se los encuentra en el río, y los áridos de trituración, que los encontramos en la roca madre, y los volamos, los rompemos la roca madre para poder conseguir nuestros áridos. También tenemos áridos artificiales, que están constituidos por subproductos o residuos de procesos industriales, como por ejemplo escorias de altos hornos, ¿sí? O cenizas volantes de la combustión, etc. Estos son áridos que me sirven, puedo utilizar para reemplazar parte de algún otro árido como la arena. Y después también tenemos áridos reciclados, que son los áridos que en algunos casos, por ejemplo, en algunos países, creo como Alemania, donde cuando tienen que hacer de vuelta una ruta, una carretera, tienen que sacar ese hormigón, lo que hacen es triturar a ese hormigón viejo que han sacado para transformarlo en áridos, y lo vuelven a reutilizar, o sea, vuelven a hacer el hormigón con áridos del hormigón viejo triturado. Bueno, eso es una forma de reciclar para no contaminar tanto el medio ambiente. Hay otros hormigones que también se lo hace con botellas de plástico, o sea, se utilizan como áridos, se trituran las botellas de plástico y también se los utilizan como componente del hormigón. Bueno, estos serían ya uso reciclable de algunos agregados. La clasificación de los áridos. Bueno, esto es importante saber porque cuando estudiamos los hormigones y decimos que si le vamos a poner arena y le vamos a poner piedra, ¿cómo sabemos qué es arena y cómo sabemos qué es piedra? ¿Sí? ¿Hasta dónde es arena? ¿Hasta dónde es piedra? Bueno, se le denomina agregado fino a todas las partículas que pasan un determinado tamiz. Ese tamiz es el tamiz 4,8 milímetros. Un tamiz es una cosa, a ver si acá, esto es un tamiz. Bueno, hay un tamiz que tiene una separación de malla que es de 4,8 milímetros. Todo lo que pasa por ese tamiz, que se lo denomina tamiz número 4, todo lo que pasa por ese tamiz es arena.
todo lo que retiene ese tamiz se denomina piedra, ¿sí? Bueno, habíamos visto que la arena natural y la arena de trituración, ¿sí? Sabíamos de dónde venía, esta viene del río, esta viene por medio de voladura. Van a ver que van a escuchar la palabra grava. Cuando hablamos de grava, estamos hablando de un agregado, una piedra, que se le llama también canto rodado. Y canto rodado es justamente porque es la que viene del río, que viene rodando y que sus cantos son circulares. La grava partida es una grava, un canto rodado, que se la ha partido, que puede ser por medio de trituración, se la ha roto y por lo tanto va a tener por lo menos una cara que sea angulosa. Y por último, lo que habíamos visto, la piedra partida, que es el agregado grueso que viene de trituración de la roca, ¿sí? Vamos a encontrar que la piedra partida, todas sus caras son angulosas porque todas vienen de la trituración de la roca. Bien, con respecto a los ensayos de los agregados, si bien están en esta filmina, no los vamos a ver, ¿sí? Ni tampoco los vamos a tomar en el parcial. Pero es importante saber que cada uno de estos materiales que nosotros estamos viendo, como el cemento o como la piedra, cada uno de estos elementos tiene que ser analizado con algunos ensayos que por supuesto están normalizados, como en el caso de los agregados o como en el caso de los cementos o de los hormigones, tienen que ser analizados para poder realizar una dosificación, ¿sí? Yo les pregunto a ustedes, en el caso del agua, para un hormigón, ¿qué tipo de agua puedo utilizar para hacer un hormigón? Esta pregunta se la hago a ustedes. A ver, ¿alguien que conteste? ¿No podría ser cualquiera? ¿Por No qué? sé si salada, o sea, si eso tiene que ver. Bueno, para empezar, empecemos a separar. Para un hormigón no podemos usar el agua del mar o el agua salada porque justamente los sulfatos, los químicos que tenés en el agua perjudican al hormigón, ¿sí? Claro. Así que no podríamos usar agua salada. Pero, ¿podemos usar únicamente agua potable o podemos usar cualquier agua? ¿Sería agua destilada, profe? Agua destilada. El agua destilada, vos sabés que el proceso para llegar a un agua destilada es muy caro, ¿sí? Por lo tanto, ¿cómo? ¿O a qué se refiere cuando dice otro tipo de agua? No entiendo bien. Claro. Nosotros en la naturaleza tenemos agua, ¿sí? Agua salada y agua dulce. El agua dulce es la que viene del río, es la que tenemos subterránea, ¿sí? Ese tipo de agua tenemos, eso es agua dulce, agua que podemos llegar a tomar. Ahora, lo que nosotros tomamos es agua potable, es agua que viene de los lagos, de los ríos, que se potabiliza, tiene un tratamiento de potabilización. Ese tratamiento de potabilización es caro, ¿sí? Es caro. Por eso es que la pregunta que yo les hago es, ¿necesitamos hacer un hormigón con agua potable o no? La respuesta es no necesitamos que el agua que utilicemos en el hormigón sea un agua potable. No necesariamente tiene que ser agua potable. Si bien es cierto que
cuando uno en la ciudad hace un hormigón, cuando está haciendo un edificio, o cuando las empresas hormigoneras, que se les compra hormigón, ellos utilizan el agua potable, eso es cierto, no necesariamente tendríamos que utilizarla, ¿sí? ¿Por qué? Y porque hay una norma, un ensayo que se le hace al agua, donde la norma especifica cuáles son los porcentajes, por ejemplo, de compuestos químicos que debe tener el agua, de materiales orgánicos que debe tener el agua, ¿sí? Profe, Donde, sí, ¿tiene algo que ver el peso del agua? el peso. El peso del agua, o sea, la cantidad de minerales y El peso específico componentes del que tiene. agua, el peso específico del agua es 1, ¿sí? El peso específico del agua es 1. Sí tiene que ver la cantidad de minerales, tiene que ver la cantidad de minerales que tiene el agua, la cantidad de materias orgánicas que tiene el agua, sí, claro que tiene que ver eso. ¿Por qué? Porque existe una norma para fabricar hormigones que dice qué porcentaje, yo no la tengo acá, a la norma, pero dice qué porcentajes tiene que tener el agua para poder usarla como agua para hormigones. Si el agua que yo estoy usando tiene menos de esos porcentajes, puedo perfectamente usar un agua que no sea potable. Y ustedes piensen en esto, si yo tengo una obra en el medio del campo, no voy a tener agua potable en el medio del campo, pero puedo llegar a tener un río cerca o puedo llegar a sacar agua subterránea. Si yo hago un análisis de agua, y los análisis se hacen en un laboratorio de química, como por ejemplo tenemos en la facultad nuestra, hacen esos análisis, yo llevo esa agua, le hago un análisis de sales, como decías vos, de minerales, de la cantidad de minerales que tiene, de la materia orgánica, y me resulta que está dentro de lo que me permite la norma en porcentaje, perfectamente puedo utilizar esa agua para hacer hormigones. ¿Qué les quiero decir con esto? De que hoy en la ciudad se utiliza el agua potable para hacer hormigones, pero si se utilizara un agua subterránea que no estuviera contaminada, porque también acá en la ciudad de Córdoba todas las aguas subterráneas están contaminadas, pero si pudiéramos utilizar un agua que correspondiera a lo que me exige la norma, perfectamente puedo utilizar esa agua sin necesidad de usar agua potable que es tan cara y que además me cuesta, y le cuesta al medio ambiente fabricar esa agua para hacer un hormigón. No sé si entienden lo que les quiero decir. Lo que pasa es que, bueno, en la ciudad es mucho más fácil conseguir el agua potable que conseguir otro tipo de agua. El agua del río, el río que tenemos nosotros acá, está contaminado, las aguas subterráneas están contaminadas, bueno, evidentemente no vamos a poder utilizar esas aguas. Pero en el campo, si yo tuviera que hacer una obra en el campo y tuviera que sacar agua, bueno, si puedo sacar agua de un río que responda, que esa agua, haciéndola analizar, me responde a lo que me dice la norma, perfectamente puedo utilizar esa agua. No necesariamente tiene que ser agua potable. Lo que sí no puedo utilizar es agua salada, ¿sí? Eso sí no lo puedo utilizar. Está claro, ¿no? Sí, profe. Bárbaro. Bueno, de la misma forma que se le hacen los ensayos al agua para saber si puedo utilizar para un hormigón, se le hacen los ensayos a los agregados y a los cementos. El ensayo que se le hace a los agregados, estos ensayos se los hace para cuando uno está dosificando un hormigón, se determina el peso específico, ya sea del agregado grueso o el agregado fino. ¿Qué se determina? Además, la absorción del agua, porque, bueno, acá yo no lo tengo, pero ustedes imagínense que esta es una partícula de arena, o sea, un granito de arena o una piedra,
esta piedra va a tener poros externos que se comunican con el exterior y poros internos. Los poros internos no me interesan porque no los puedo conocer, pero los poros externos que van a estar comunicados con el exterior, esos poros pueden estar secos, pueden estar con agua, o puede estar toda la superficie, el poro con agua y toda la superficie con agua. Eso es muy importante, necesito saber esa condición en la que está el agregado grueso y fino, tanto la piedra como la arena. Necesito saber si tiene agua, los poros, o si su superficie está seca. Cuando yo dosifico un hormigón, lo dosifico en esta condición, en la condición de que el poro tiene agua, pero la superficie está seca. Es decir, considero que el poro externo tiene agua, pero toda su superficie está seca. En esa condición que se llama saturado, superficie seca, ¿sí?, es como dosifico el hormigón. Pero no voy a tener esa condición óptima cuando yo tengo acopiado el material. Lo puedo llegar a tener seco, ¿sí?, porque a lo mejor estoy hormigonando en verano y el material está al aire libre y le está dando el sol, por lo tanto ese material, esa arena, esa piedra está seca. O puede ser que sea tiempo de lluvia y que se humedece, por lo tanto, ese material puede estar húmedo. Yo necesito conocer cuál es la absorción de esa piedra y esa arena, cuánta agua van a absorber esos poros, porque eso me va a dar a entregar agua si están húmedos o me va a absorber agua en el caso de que estén secos. Y eso va a alterar la relación que yo tengo que tener y tengo que respetar, que es una relación que se llama agua sobre cemento, que es una relación que voy a tener en el hormigón, ¿sí? Por eso es que yo necesito hacer estos ensayos para saber en qué condiciones se encuentra el agregado. Si se encuentra seco, sí, si te encuentra en saturado superficie seca o si se encuentra húmedo. Sí. Profe, o sea que mientras mayor humedad tenga el agregado, mejor, No, ¿no? todo lo contrario. Vos tenés, si esta es tu partícula y acá imagínate un poro que sea externo, o sea que esté comunicado con el exterior. Ese poro, ¿sí?, va a tener agua, puede llegar a tener agua, ¿sí? Pero el problema está, si ese poro tiene agua, estaríamos en una condición óptima, ¿sí? Porque el poro tiene agua, quiere decir de que no me va a absorber agua del agua de amasado, ni me va a entregar agua al agua de amasado. Se va a quedar ahí. Ahora, si además a este poro que está comunicado con el exterior y que tiene agua, además toda la superficie tiene agua, lo que tiene en la superficie me lo va a entregar al agua de amasado. Por lo tanto, si yo tengo una relación de agua sobre cemento que tengo que respetar, por ejemplo, tengo una relación de 0,5 que tengo que respetar, si el agregado, imagínate que no es una piedra, son kilos y kilos de piedra, kilos y kilos de arena. Si ese material tiene una humedad superficial, si está mojado en la superficie, esa agua me la va a entregar al agua de amasado. Y por lo tanto, esa relación de agua sobre cemento que yo tenía de 0,5 me va a aumentar. Voy a tener más cantidad de agua en relación a la cantidad de cemento. Y más cantidad de agua perjudica la resistencia, no la beneficia. ¿Está? ¿Te queda claro? Sí.
O sea que te condiciona la relación esa. ¿Y por qué cuando terminan de hacer el hormigón lo riegan? Bárbaro, bárbara la pregunta. Bueno, cuando se fabrica el hormigón tiene un tiempo de fraguado, un tiempo inicial de fraguado. Es decir, vos vas a ver la mezcla, ¿sí? Que vos ves la mezcla, y que cuando empieza ese tiempo inicial de fraguado, vos ya no podés tocar más la mezcla. Es decir, que vos tenés un tiempo, que normalmente es 1 hora, depende del cemento y depende de los materiales que uses, ¿sí? 1 hora, hora y pico, donde vos vas a poder transportar, colar y compactar ese hormigón, ¿sí? En ese tiempo. Una vez que pasa ese tiempo, el hormigón empieza a fraguar, empezó su tiempo inicial de fraguado, ¿sí? Esto es que vos vas a ver ya que se empieza a aglutinar y ya no vas a ver esa pasta, sino que vos vas a meter el dedo y ya va a resistir, esa pasta va a empezar a resistir eso que le vas poniendo el dedo, bueno, porque así se saca el tiempo de fraguado, ¿no? Bueno, esto va a llevar un tiempo. Este tiempo dependerá, vuelvo a repetirte, también del tipo de hormigón y de cemento que estés utilizando. Una vez que termina el tiempo final de fraguado, ¿sí? Cuando termina el tiempo final de fraguado, ya el hormigón está endurecido. Y existe esto, y esto existe por investigaciones, de que si vos al hormigón lo regás, ¿sí? Después de que, por supuesto, generalmente estos son a las 24 horas, si vos lo empezás a regar, esto lo hacen en las estructuras, en el caso de que haces una probeta, esa probeta a las 24 horas la sacas del molde y la metes en agua, la sumergís en agua. Esto que vos ves de regar es porque le están haciendo el curado del hormigón. A eso se le llama curado del hormigón. Lo que están haciendo es hidratando el hormigón para que siga reaccionando el cemento, ¿sí? Con el agua, siga reaccionando y mejore el endurecimiento y la resistencia. Eso es lo que vos ves. Por eso ves que lo mojan. Pero lo mojan una vez que ha endurecido el hormigón, no antes. ¿Entendés? Sí, ahí está. Gracias, claro. Bueno, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, otro de los ensayos que se les hacen son el método unitario, de peso unitario, y esto es porque cuando nosotros dosificamos un hormigón, lo dosificamos en peso, pero cuando vamos a hacerlo masivamente ese hormigón, no tenemos una balanza tan grande para estar pesándolo a todos los agregados, y por lo tanto, lo que hacemos es pasarlo en volumen. Entonces pasamos esa dosificación en peso, la pasamos en volumen. Vuelvo a repetirle, esto es importante para saber el tema de respetar esa relación agua sobre cemento. Esto únicamente es por el tema de la transformación de pasarlo de peso a volumen. Bueno, acá es un poco más de las explicaciones que hemos estado viendo. Fíjense, estas son las piedras. Estos son los cantos rodados de los que hablábamos y estas son, fíjense cómo están trituradas las piedras, ¿sí? O sea, la diferencia que hay entre, probablemente puede llegar a ser la misma piedra madre, ¿sí? Pero bueno, esta vino por el río y esta la sacaron por voladura y la trituraron. Otro de los ensayos que se le hace al agregado es la granulometría. La granulometría es colocar en estos tamices, poner estos tamices del más grande, del tamaño más grande de abertura al tamaño más chico, ¿sí? Se lo pone en una serie que se llama serie de Tiller, pero esto es a título informativo nomás. Y lo que se hace con la granulometría es una curva granulométrica. ¿Para qué hago esta curva granulométrica? Para saber cómo están distribuidas los distintos tamaños de partículas dentro de ese agregado, ¿sí?
Por lo tanto, voy a tener acá porcentaje que pasa, acá voy a tener este tamaño de tamiz y podré hacer esta curva. ¿Con qué comparo esta curva? Y la comparo, en el caso de agregado grueso, con dos curvas según el tamaño del agregado. La curva negra es la de mi agregado, la roja y la azul son las curvas que me dice la norma IRA. Mi curva tiene que estar dentro de esas dos curvas para que tenga una buena distribución granulométrica. En el caso del agregado fino, son tres curvas, esta es la más fina, esta es intermedia y esta es la más gruesa. Fíjense que en este caso la curva negra es la más, es gruesa y está un poquito adentro y un poquito afuera de la tercera curva, ¿sí? ¿Para qué necesito la granulometría? Y bueno, porque una buena distribución granulométrica me va a dar en el hormigón una mejor trabajabilidad, que es muy importante la trabajabilidad en el hormigón, una mejor trabajabilidad y probablemente requiera, como tengo una buena trabajabilidad, requiera menos cantidad de agua. Por lo tanto, esto me haga reducir la relación agua sobre cemento, porque voy a tener una buena trabajabilidad, y esto me va a dar, evidentemente, mayor resistencia. Por eso es importante saber qué granulometría tiene mi agregado, tanto fino como grueso. Bueno, ahí ese es el número de la norma que se utiliza para hacer este ensayo de granulometría. Bueno, acá ven lo que yo les decía, la incidencia que tiene en el hormigón. Los ensayos de cemento son estos, ¿sí? El peso específico, esto me sirve para la dosificación, el tiempo de fraude, que era un poco lo que yo te decía recién a la compañera, es el tiempo en que tengo para que poder colar, transportar y apisonar o vibrar mi hormigón. Después de ese tiempo, cuando empieza el tiempo de fraude, ya no lo puedo tocar más al hormigón, no lo puedo tocar más porque si lo toco, si lo vibro, rompo esas partículas que se van uniendo. Bueno, resistencia a la flexión y a la compresión y expansión por autoclave. ¿Por qué se le hace esta expansión por autoclave? Porque el cemento con los años puede llegar a romperse, expandirse y romper el hormigón. Bueno, yo con un ensayo de expansión por autoclave puedo saber si ese cemento me va a provocar ese fenómeno para descartarlo, evidentemente, ¿no? Bueno, son estudios que se le hace, ensayos que se le hacen tanto al cemento como a los agregados para saber con qué materia prima estoy trabajando. Bueno, acá está la explicación, si después ustedes la quieren dar una leída, vuelvo a repetirle, esto no se les va a tomar, esos ensayos no se les va a tomar, pero sí, ustedes tienen que saber que se le hacen esos ensayos a los materiales. Bueno, acá están de flexión y de compresión. Las probetas de cemento a la compresión son cuadradas, ¿sí? Y el hormigón y el cemento siempre se rompe en forma de dos conos invertidos, ¿sí? Si está bien hecho, se rompe en forma de dos conos invertidos. Bueno, la expansión por autoclave, etc. Vamos a la dosificación. ¿Qué es una dosificación? Siempre les traigo el ejemplo de que dosificar es como si quisiera hacer una torta donde le pongo 100 gramos de harina, 100 gramos de manteca, 2 huevos, 100 gramos de azúcar y me va a salir una torta determinada. Ahora, si le pongo 200 gramos de azúcar, me va a salir otra torta. Y si le pongo más huevo o menos manteca o más leche, me va a salir otra torta. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy dosificando la materia prima. Bueno, eso significa dosificación de un hormigón.
consiste en determinar las cantidades en que deben mezclarse los materiales que componen de manera que reúnan las condiciones necesarias para comportarse satisfactoriamente. Y esto es, esa dosificación tiene que responder a la estructura que voy a construir, ¿sí? A la estructura que voy a construir. ¿Qué es lo que voy a pedir en esa dosificación? Resistencia mecánica a compresión, durabilidad, mínimo cambio volumétrico, acuérdense que eso es importante, y evidentemente siempre un costo razonable, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a construir un cimiento, por ejemplo, no voy a hacer un hormigón, no voy a dosificar un hormigón que sea un H21, o sea que tenga una característica de 21 megapascales. Con un H8 puedo perfectamente hacer un cimiento, ¿sí? Lógicamente el H21 es mucho más caro que el H8, por lo tanto también tengo que controlar esos costos. Tenemos dos tipos de dosificaciones, una dosificación empírica, donde se hace generalmente en volumen, ustedes lo habrán visto alguna vez, si han tenido la suerte, donde se hace un balde de cemento, 2 baldes de arena, o 3 baldes de arena y 2 de piedra, y la cantidad de agua, bueno, la que vea el albañil si es trabajable o no trabajable ese hormigón. Bueno, esto son todas incógnitas. Relación agua sobre cemento, que era la que hablábamos recién, no la conocemos, porque si no sé la cantidad de agua que le estoy poniendo y no tengo el cemento en peso, no puedo conocer qué relación voy a tener en agua sobre cemento. La relación agua sobre cemento es agua en peso, cemento en peso. ¿Puedo sacar un buen hormigón de esto? Sí, puedo sacar un hormigón que tenga resistencia, sí, perfectamente. ¿Puedo repetir ese hormigón? Y no sé, porque puede que las condiciones me hayan cambiado y que el árido esté más seco o más húmedo, y por lo tanto me cambió esto, que no lo conozco, y por lo tanto puede cambiar la resistencia y no voy a garantizar la uniformidad de los pastones, ¿sí? Por eso es que existe el método racional, experimental, donde tengo que conocer el tipo de estructura, es decir, si voy a dosificar una viga, una columna, una losa, una carretera, un puente, un muro de sostenimiento. El método de compactación, si lo voy a necesitar, según esa dosificación, voy a necesitar compactarlo más enérgicamente o compactarlo menos enérgico, la durabilidad que va a tener, la resistencia a la compresión, la distribución de los hierros, ¿sí? Acuérdense que siempre estamos hablando de un hormigón y ese hormigón está armado, tiene hierros, y el asentamiento que va a tener ese hormigón. Ya vamos a ver esto, la importancia del asentamiento. ¿Qué datos conocemos? Los agregados y el cemento. Estos son los datos. Nosotros sabemos qué agregados vamos a usar, le hicimos todos los ensayos a los agregados para conocerlos, y el cemento que la cementera nos dio todos los datos, porque la cementera, todo esto que nosotros vimos recién en los ensayos que se le hacen al cemento, la cementera lo hace constantemente, o sea, cada partido de cemento ellos tienen todos esos datos, o se los pedimos a la cementera, o lo hacemos nosotros, llevamos nuestro cemento y le pedimos a un laboratorio que lo haga, que haga esos estudios. En la facultad hay un laboratorio de materiales que hace estos estudios.
¿Qué hacemos entonces? Hacemos una dosificación teórica en papel. Con todos los datos que tenemos, hacemos una dosificación teórica. Luego de esa dosificación teórica, hacemos un pastón de prueba. Esto, por supuesto, se hace en el laboratorio. Hacemos un pastón de prueba. De este pastón de prueba nos resulta un hormigón. De este pastón de prueba, si el hormigón que nos resulta no es el que estamos buscando, no nos satisface según las condiciones que nos requerían acá, bueno, le hacemos ajuste a la dosificación teórica, volvemos a realizar un pastón de prueba y obtenemos el hormigón que responde a lo que nosotros estamos necesitando. Por eso se llama método de dosificación racional experimental, porque lo calculamos, lo hacemos y verificamos que lo que hicimos es lo correcto. ¿Está claro? Una vez que tenemos entonces nuestro hormigón, le hacemos los ensayos para verificar que ese hormigón va a responder a nuestras necesidades. Para esto entonces se puede dividir los ensayos de hormigón en estado fresco y hormigón en estado endurecido, ¿sí? El hormigón en estado fresco es todos los ensayos que le podemos hacer a nuestro hormigón cuando lo estamos fabricando, cuando lo estamos haciendo. El estado endurecido es los ensayos que le podemos hacer al hormigón cuando ya está en uso ese hormigón. Y esos ensayos pueden ser destructivos o no destructivos. El más importante del ensayo en estado fresco es el asentamiento. ¿Se acuerdan que recién veíamos que una de las variables que yo tenía que analizar cuando dosificaba era el asentamiento? Bueno, el asentamiento lo tengo que conocer, tengo que saber qué asentamiento voy a tener, porque me va a dar una idea de la trabajabilidad que voy a tener en el hormigón, si va a tener cohesión y si va a tener segregación. El asentamiento es cuando uno compra un hormigón, inclusive el mixer, el camión que viene, trae el hormigón, hace o uno le pide que haga este ensayo, es muy fácil, lleva menos de 15 minutos hacerlo, y uno puede tener una idea de lo que le están metiendo dentro de su estructura. Es un recipiente que tiene 4 orejitas, acá le faltan 2 acá abajo, porque esas 2 orejitas de acá abajo uno pone los pies, pone los pies para que no se mueva el molde cuando uno está trabajando, compacta, va poniendo capas de hormigón, las compacta con una varilla, una vez que están compactadas, enrasa, cuando enrasa, saca los pies de las orejitas y con estas otras orejitas levanta verticalmente el recipiente y cuando lo va levantando, el hormigón que estaba acá va cayendo de esta forma. Si el hormigón está muy seco, va a quedar tal cual la forma que se le dio acá. Si el hormigón tiene una cantidad de humedad o está trabajable, va a tomar una forma como esta. Se pone el recipiente al lado y se toma la medida esta medida es el asentamiento que nosotros hemos pedido que tenga ese hormigón. Fíjense la importancia del asentamiento. Si la consistencia es seca, es decir, que esto no ha bajado prácticamente nada, vamos a tener un asentamiento de 0 a 1 centímetro. Si, por ejemplo, es plástica, el asentamiento, es decir, lo que baja acá va a ser entre 5 a 10 centímetros. Y así voy a poder ver cuánto tiene que ser mi asentamiento, más menos 1 es, ¿no? Cuánto tiene que ser mi asentamiento de acuerdo a la consistencia.
Y de acuerdo a la consistencia, tengo que saber cuál va a ser la compactación que le voy a hacer. Porque si yo tengo una consistencia plástica y le hago un fuerte vibrado, lo que voy a hacer es segregar ese hormigón, lo voy a romper, no me va a servir, no va a tener resistencia, ¿sí? Si yo tengo una consistencia seca y no le hago un vibrado fuerte, le hago un vibrado leve, un varillado, lo que va a hacer es ese hormigón no se va a acomodar como corresponde y por lo tanto va a tener nidos de abeja, como se le llama, donde no va a estar todo compacto. Por lo tanto, tampoco me va a servir. Por eso es importante conocer la consistencia para saber el método de compactación que voy a tener en ese hormigón. Para poder... ¿El varillado son todas esas varillitas que se le va metiendo a lo largo de la estructura? El varillado es cuando en una obra, cuando vos vas a ver que están varillando en una obra, si lo has visto, generalmente utilizan los hierros del 16 o del 12, pero el 12 es mucho más chico, el 16 es el mejor. Utilizan los hierros del 16 y lo van compactando. Si lo has visto de esa forma. Bueno, eso se le llama varillado. Pero se la dejan o no la varilla, o se la sacan. No, lo que vos estás diciendo son los hierros. Esos son los hierros, son del hormigón, de la estructura. ¿Sí? Eso ya es otra cosa. Ajá. Lo que vos ves, lo que sale, una vez que se hormigonó, lo que queda saliendo son los hierros, que son el esqueleto, que ya vamos a ver en hormigón armado, vamos a ver ese esqueleto, que son las armaduras que justamente sirven para contener a la estructura de esfuerzos de torsión, de flexión, de pandeo. ¿Sí? Esas varillas que vos ves. Estas son varillas donde van compactando el hormigón y luego se la sacan, por supuesto, no quedan adentro. En casa están haciendo una canaleta y le están poniendo hormigón y le pusieron unas maderas al costado de la pasta, digamos. Eso es encofrado. Claro, y le pusieron unas varillas cada 15 centímetros, pero no sé si se las sacan o... Sí, no sé, tendrías que sacarle una foto y mostrármela para poder decirte, porque la verdad que no se me ocurre. Bueno. Sáquenle una foto y mostrármela. Bueno, fíjense que de acuerdo al asentamiento, entonces, podemos decir que podemos pedir un asentamiento de 5 a 12, por ejemplo, si vamos a hacer un muro armado de cimiento, de 3 a 8 si vamos a hacer un pavimento, etc. Entonces tenemos tablas donde podemos determinar, según el tipo de estructura que vamos a hacer, qué tipo de asentamiento va a tener. ¿Sí? Bueno, otro de los ensayos es el peso unitario. Este peso unitario es para controlar, cuando uno hace la dosificación teórica, el cálculo que hace saca el peso específico del hormigón teórico. Para saber que ese hormigón teórico responde al hormigón que estoy colocando en mi estructura, le saco el peso unitario, ¿sí? Y de esa forma puedo calcular si realmente coincide ese peso unitario con el peso específico y verificar que realmente se le están poniendo las cantidades que yo había calculado o había dosificado. ¿Sí? En estado endurecido, los ensayos que se le hace al hormigón, habíamos dicho no destructivos y destructivos. Los no destructivos podrían ser por medio de esclerómetro. Esto ustedes lo han visto ya. El esclerómetro es un método de dureza superficial. ¿Se acuerdan cuando vieron el método de dureza? Que lo vieron por medio de Brinell, Roswell, Vicker. Bueno, para el hormigón se utiliza este aparato que es el esclerómetro,
¿Qué es una dureza superficial? El aparato es una cosa así, ¿sí? Donde, fíjense, lo que se hace es colocarlo en forma perpendicular a lo que se va a estudiar. El aparato está de esta forma, se aprieta esta parte, es decir, que esto se introduce dentro de esto, se aprieta y se suelta. Cuando suelta, rebota, y cuando rebota me va a dar un valor que yo lo voy a poder calcular de acuerdo a esta tabla, ¿sí? Lo que mide es la dureza superficial del hormigón, tal cual lo habíamos visto cuando vimos dureza. Esto es una cuadrícula que se hace para que no coincidan o no estén muy cerca, estén separados, ¿sí? Las mediciones que yo estoy haciendo, ¿sí? Y el ultrasonido, que también ya lo habíamos visto, que en este caso es con 2 palpadores, bueno, el ultrasonido también podíamos calcular, ya sea por medio de la velocidad, que esto lo habíamos visto, podíamos calcular la calidad del hormigón y podíamos relacionar calidad con resistencia. Y otra de las cosas que también podíamos hacer es ver si teníamos fisuraciones o si teníamos problemas dentro del hormigón con este aparato. Esto lo vimos cuando vimos ensayos no destructivos. Los ensayos destructivos que se le hacen al hormigón, el ensayo fundamental que se le hace al hormigón es el ensayo de compresión. A mí me interesa saber cuánto resiste a la compresión. ¿Y por qué? Y porque como yo voy a trabajar con hormigón armado, la tracción le va a resistir la armadura, parte del hormigón y parte de la armadura. Por lo tanto, lo que más me interesa es saber cuánto va a resistir a la compresión, ¿sí? Bueno, otros ensayos que se le hacen es tracción, pero no es el ensayo de tracción que nosotros conocemos del hierro, sino es tracción diametral, que ya la vamos a ver, y el otro que ustedes ya vieron también como ensayo, que es el de flexión. El ensayo de compresión, bueno, estos son los moldes, se sacan probetas del hormigón, estos son los moldes, se compactan en 3 capas, se enrasa, a ver si está por acá, se compacta en 3 capas, se enrasa y se deja descansar por 24 horas. A las 24 horas ya ha endurecido, no significa que tiene resistencia el hormigón, sino que ha endurecido. Ha endurecido el hormigón, se lo saca del molde y se lo coloca en una pileta de curado, ¿sí? O se lo pone en una cámara de curado que tiene un 90% de humedad. Que era un poco lo que decía la compañera, que ella veía que regaban el hormigón. Sí, una vez que el hormigón ha endurecido, para mejorar las condiciones de resistencia, se lo pone en agua o sea, a la probeta se la pone en agua, se la somete a curado. Y a la estructura se la moja, ¿sí? O suelen venir productos químicos para que mantengan la humedad y demás, ¿sí? Esto se hace justamente porque ese curado mejora la resistencia del hormigón. Si ustedes lo ven acá, en estas 2 curvas, van a ver que esta curva, por ejemplo, ¿sí? Tiene a los 28 días, que será acá, a los 28 días tiene una resistencia de más de 31 megapascales, ¿sí? Esta curva, este hormigón ha sido curado en agua, la curva A curada en agua. En esta otra curva, la curva B curada al aire, significa que este hormigón no ha sido curado, es el mismo hormigón, pero esto está curado en agua y este no. Fíjense que a los 28 días, miren la resistencia que tiene, no llega a la resistencia que tiene este otro que tiene, acá más o menos está en 27 megapascales y este estaríamos en 30 y pico, 32 más o menos
megapascales. Esa es la diferencia, por eso es que se lo cura, porque el agua sigue permitiendo que el cemento siga reaccionando y eso hace que se produzca el endurecimiento y le da mayor resistencia, ¿sí? Por eso es que la compañera veía que regaban la estructura. Mojándola justamente hace que mejore la resistencia del hormigón. Bueno, una vez que han pasado los días, puede ser ensayado, el hormigón puede ser ensayado a 7, 14, 21 y 28 días. Generalmente se lo ensaya a los 7 días, porque a los 7 días uno tiene una proyección de cuánto va a ser la resistencia a los 28. Por eso se lo ensaya generalmente a los 28 y luego se verifica se lo ensaya a los 7 días y luego se los verifica a los 28. Se lo ensaya en una prensa hidráulica. Ustedes vieron que era una prensa de tracción. Bueno, esta es al revés. Esta, en vez de tirar hacia afuera, tira hacia adentro. Se coloca la probeta parada acá. Se arriman los platos, este plato superior y este inferior, y se empieza a darle carga a la prensa y esta va comprimiendo la probeta hasta que rompe. Vuelvo a repetirle, cuando rompe la probeta tiene que romper en 2 conos invertidos. De esa forma quiere decir que ha roto bien. Bueno, otras de las de lo que ustedes van a ver cuando hablan de hormigón, va a ver que cuando hablan dicen H21, ¿qué significa un H21? El H21 es la resistencia característica, es decir, si tenemos una cantidad de probetas de hormigón que hemos ensayado, vamos a hacer una campana de Gauss. Dentro de esa campana de Gauss vamos a ver que justamente el 95% tiene que romper a más de 21 megapascales para que me dé una resistencia característica que diga que es un H21, ¿sí? Para que sea un H21 tiene que romper una probeta aproximadamente a 25 megapascales, 25, 26 megapascales, y eso me va a dar una característica de 21, ¿sí? Esto es importante saberlo por los pliegos de licitaciones que suelen dar por ahí el Estado cuando quieren que hagan una ruta o quieren que hagan algún tipo de estructura. Ellos hablan de resistencia característica, ¿sí? Ustedes tienen que saber que no es que ese hormigón tiene que tener 21 megapascales, sino que tiene que tener más de 21 megapascales para que la característica sea un H21. Bueno, decíamos que teníamos ensayos de tracción, que es el método brasilero o indirecta. Fíjense, la probeta se pone acostada, ¿sí? Y lo que hace es presionar, se comprime, ¿sí? Y lo que hace es romperse diametralmente. O sea que la fuerza se hace sobre la generatriz de la probeta, por eso se le llama de compresión diametral, ¿sí? Bueno, es un dato que se lo relaciona a ese dato con el ensayo de compresión para saber cuánto resiste más o menos a la tracción. Pero no es un dato que se use normalmente. Generalmente estos datos se usan a nivel de investigación o de especificar más algún tipo de hormigón, pero no es un dato común. En lo común, generalmente lo que se hacen son los ensayos de compresión. Igual que el ensayo de flexión, es más a nivel de conocimiento, pero no de estructural. Cuando uno hace un edificio o una ruta, lo que sea, saca probetas y el dato que le sirve, que usa, es el de la compresión, el ensayo de compresión, más que estos ensayos. Pero bueno, ahí están explicados los ensayos. Por último, bueno, acá tenemos la resistencia a la compresión.
Esto era lo que yo les decía, estos son los porcentajes, perdón, no son porcentajes, son la relación agua sobre cemento, y acá tenemos resistencia en megapascales y en PSI. Fíjense, si yo tengo una relación de agua sobre cemento de 0,5, ¿sí?, me va a dar una resistencia a la compresión más o menos de 30, 31 megapascales, y más o menos de 4.500 PSI. Fíjense, si yo aumento la relación agua sobre cemento, es decir, le pongo más cantidad de agua con respecto a la cantidad de cemento y la llevo a 0,6, miren cómo baja la resistencia, ¿sí? Voy a tener una resistencia, recién tenía una resistencia de 30 más o menos megapascales, ahora voy a tener una resistencia de prácticamente 25, 24 megapascales. Aumenté la cantidad de agua, por lo tanto aumentó la relación agua sobre cemento y disminuyó la resistencia. Si disminuyo la cantidad de agua, por lo tanto disminuyo la relación agua sobre cemento, fíjense, bueno, en este caso no me da de la curva, pero fíjense cómo, si continuara la curva, cómo aumentaría la resistencia si disminuyo la cantidad de agua. Por eso es muy importante la relación agua sobre cemento, ¿sí? Y es importante saber si los agregados tienen más cantidad de agua o menos cantidad de agua, porque me van a cambiar esta relación de agua sobre cemento. Y lo que yo no quiero es cambiar esta relación, quiero trabajar con la relación que he determinado, porque es la resistencia que he calculado. ¿Está claro eso? Por último, y así ya lo terminamos, vamos a ver, entonces decíamos que el hormigón armado es un hormigón donde se le coloca armadura. Acá fíjense que tenemos una viga que tiene una solicitación, está apoyada en estos dos apoyos y tiene una solicitación que está por encima, por lo tanto está flexionando la viga, y por debajo del eje neutro tenemos tracción, por arriba del eje neutro tenemos compresión. Justamente, como el hormigón no responde a la tracción, lo que tengo que hacer es reforzar la parte traccionada poniéndole hierros, ahí los ven, poniéndole hierros para que me responda a la tracción que me está pidiendo en esta solicitación. Si estuviera exactamente al revés y la parte traccionada estuviera arriba, los hierros tendrían que estar del lado de arriba, ¿sí? Bueno, por esto se usa entonces el hormigón armado. Las Profe, ventajas... ¿el hormigón armado sería el que está en el techo? ¿El que ¿Cómo? ponen esa viga en el techo? ¿Cómo? ¿El que se usa en el techo sería el hormigón armado? ¿Lo que vos hacer el tenés en el techo de tu casa? No, no sé qué hay arriba del techo de mi casa, pero me imagino que para aguantar todo el cemento hay compresión, y para aguantar hay tracción del lado de abajo, ¿no? Bueno, vos lo que tenés en un edificio, normalmente en las casas tenés viguetas, se hacen con viguetas, ¿sí? Y luego se cuela hormigón. Lo que vos tenés en un edificio, por ejemplo, tenés columnas, vigas, y sobre las vigas apoya la losa, que es lo que vos estás llamando ese techo, ¿sí? Que después, bueno, eso se le pone el revoque fino y demás. Pero en realidad, sí, esas losas que vos ves, sí pueden llegar a trabajar de esta forma, ¿sí? Las vigas también, pero las columnas, por ejemplo, trabajan al pandeo, ¿sí? Por lo tanto, bueno, se tiene que colocar las armaduras de otra forma. Por eso es que ustedes, si ven una columna, lo que van a encontrar son los hierros,
¿sí? Pero lo vas a encontrar acá, acá, acá y acá, y dependerá de la columna, la cantidad de hierros que tengas, y después esos hierros van a estar unidos por estribos. Bueno, todo eso es un cálculo aparte, ¿sí? En ingeniería civil es todo un cálculo aparte que es hormigón armado. Hay dos materias que son de hormigones, de esto que estamos viendo nosotros, y después hay una o dos materias que son de hormigón armado, que es el cálculo que se le hace, ¿sí? de todo esto, ¿no? De las armaduras junto con el hormigón y demás. ¿Sí? No sé si eso es lo que preguntabas. Sí, sí. Bueno, las ventajas que tiene el hormigón armado: no requiere de obreros calificados, no requiere de herramientas específicas, el control de calidad es mínimo. Las desventajas son piezas con mayor peso por unidad de longitud, ¿sí? Y el problema de deformación. Pero también tenemos otro tipo de estructuras de hormigón, como por ejemplo los pretensados y los posttensados. Este tipo de estructuras se hacen en fábricas, se llaman construcciones en seco. ¿Por qué se llaman construcciones en seco? Porque nosotros directamente compramos estas estructuras, estas vigas, estas columnas, las compramos y lo único que hacemos es colocarlas, ¿sí? Por supuesto llevan su tiempo, su costo y su cálculo, pero no es como las construcciones comunes donde se trabaja en la obra y se está constantemente trabajando en húmedo, ¿sí? Con el hormigón fresco y demás. Acá el hormigón ya está, ya tiene la resistencia que se requiere, por lo tanto, por eso se le llama construcciones en seco. Vamos a tener, por ejemplo, hormigones pretensados. ¿Qué son los hormigones pretensados? Bueno, dentro de un molde tenemos los cables de alambre. Estos cables se los tensa, bueno, se le pone un anclaje de un lado y se le va tensando del otro hasta que adquieran una determinada tensión. Luego se cuela el hormigón sobre el molde, a ver si está mejor, no, se cuela el hormigón, y una vez que el hormigón ha adquirido la resistencia necesaria, se le suelta la tensión, se le suelta este casquillo. ¿Y qué es lo que va a tratar de hacer ese alambre que ha sido tensado? Va a tratar de volver a su posición original. Pero el hormigón, como está duro, no se lo va a permitir. Por lo tanto, va a crear tensiones internas entre el alambre y el hormigón, que son tensiones o esfuerzos de compresión. Esto lo hago a propósito, para que justamente cuando yo coloque esa estructura, bueno, ustedes fíjense, lo tienen acá, cuando yo coloque esa estructura, responda a los esfuerzos que les estoy solicitando, ¿sí? Esto se hace a propósito. Este es en el caso del pretensado. En el caso del posttensado, lo que se hace es colocar una varilla hueca, ¿sí? Se cuela el hormigón, se deja endurecer el hormigón hasta la resistencia que yo estoy necesitando, y luego se le colocan los tensores y se los tensa. Cuando hacemos esto, cuando se tensan, lo que van a provocar en esta estructura es que se flexe, ¿sí? Y esos son los esfuerzos que yo estoy buscando que se produzcan. Bueno, después de que se tensan esas alambres, se le coloca una lechinada, una lechada, así que esa lechada es de agua con cemento para que se adhiera bien al hormigón, ¿sí? Y se lo deja hasta que se lo pone en uso. Cuando se lo pone en uso, ustedes van a ver que en realidad la estructura va a tener una forma, ¿sí? Como una flecha, que cuando se la coloca, esa flecha se va, porque justamente está respondiendo a esas solicitaciones de flexión. Bueno,
acá está más o menos explicado lo que les estoy diciendo, ¿sí? Y acá más o menos hay un dibujo donde tenemos, bueno, se le colocan las cargas. Estos son un tendón enductoplástico. Y las ventajas que tienen con respecto al hormigón armado de los hormigones pre y postensados son secciones más pequeñas y uso eficiente del hormigón, menor peso por unidad de longitud, que se acuerdan que recién veíamos que tenían mayor peso por unidad de longitud los hormigones comunes, los hormigones armados comunes, disminución de peso de las piezas, las distancias entre los apoyos son mayores. Esto es muy importante, ¿sí? Esto es muy, muy importante para el diseño. Cuando nosotros tengamos que diseñar donde necesitamos determinadas distancias, bueno, esto es una salida bastante elegante. En el caso de los hormigones comunes, esa distancia es mucho más chica. Yo tengo que poner más cantidad de columnas entre tramos de vigas, y eso hace que yo no pueda usar todo el espacio como quiero usar. Menores deformaciones a flexión. Las desventajas. Necesitamos personal más especializado para hacer este tipo de hormigones, este tipo de estructuras post y pretensadas. En general se producen en plantas industriales. Sí, no las produce cualquiera, sino lo hace una empresa, una fábrica, y tiene mayores costos asociados al transporte, porque ustedes pudieron ver, evidentemente son estructuras muy grandes, son vigas y columnas muy grandes, donde no las pueden levantar un trabajador, no las pueden levantar, entonces se necesita transportarlos en camiones que soporten esa carga, y además para montarlos se necesitan grúas, ¿sí? Y esto, por supuesto, son costos adicionales. Bueno, estas son un poco las ventajas y las desventajas en cuanto al post y pretensado. Bueno, sí. Cuando dilata y contrae ¿el hormigón se contrae y dilata o no? Perdón, explícame mejor lo que me estás preguntando. Claro, porque yo suelo ver que se le suele poner telgopor entre ciertas Sí. distancias del hormigón, Sí, porque sí, me dicen que contrae sí. en verano y dilata en invierno, puede ser, y cuando se le pone ese cable, en el caso de que ese cable que está todo doblado, cuando dilate, no se va a romper la viga, ¿no? No es lo mismo. Lo que vos estás Ah, planteando no es lo mismo. Lo que vos planteas es cierto. Entre dos, por ejemplo, dos losas, se le pone telgopor por la dilatación y la contracción. Es por el movimiento que tiene, que van a tener esas dos losas para que no se fisuren, no se rompan, porque si vos las pones una al lado de la otra, al dilatarse o al contraerse se van a romper. En cambio, el telgopor va a trabajar el telgopor y no el hormigón. Eso es cierto lo que estás diciendo. Y eso se hace. Pero eso no se produce, acordate que no se va a producir acá, porque acordate de que acá estás trabajando con, primero que no son, cuando se le hace sobre dos losas, es porque en realidad hay un movimiento, no solamente es de dilatación, sino también un pequeño movimiento. En este caso no se va a producir eso, o si se va a producir va a ser mínimamente, que no va a permitir que se fisure, ¿sí? Porque si no,
no se usaría. Si fuera así, si se fisurara, durara un poco tiempo, no se usaría. Si ustedes han podido ir a la facultad, no me acuerdo cómo se llama, hay un edificio que está hecho todo con, yo no me acuerdo si es pretensado o posttensado, no me acuerdo, pero sí sé que es prefabricado. Pero no me acuerdo cuál de todos los edificios que hay en la facultad, ya me voy a acordar, no me acuerdo los nombres, los edificios. Vieron que hay varios edificios en la facultad. Bueno, hay uno que está hecho, todo el edificio está hecho con este sistema de prefabricado. No, eso no sucede. En el posttensado o en el pretensado no sucede. ¿Sí? Porque trabaja conjuntamente. Y acá está trabajando el hierro y el hormigón. Lo que vos estás planteando cuando se le pone el tergopor son dos masas de hormigón, ¿sí? Que dilatan o contraen. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Había una señorita que me quería preguntar algo? Sí, profe. Tengo una pregunta. La vez pasada yo le dije que nuestro trabajo era de aberturas de aluminio. Sí. En la fábrica nos comentaron que el material, o sea, las barras de aluminio de 6 metros vienen del sur, o sea, de una fábrica de Puerto Madryn. Y ahí nos explicaron cómo era todo el proceso de fundición, de todo. ¿Hay problema que utilicemos la información de la fábrica que no sea de Córdoba, o está bien, digamos? No hay problema, ¿no? Pues no, la información, utilizar la información de la fábrica de donde corresponde. Sí, no hay problema. No necesariamente tiene que ser de acá de Córdoba la información que ustedes... Es más, hay alumnos que capaz que ni siquiera sean de Córdoba y puedan en su provincia, en su ciudad, traer algún tipo de fábrica, no hay ningún problema. Genial. Y otra cosa, nosotros tenemos el proceso antes, o sea, cuando se hacen las barras de aluminio, y también nos explicaron el proceso cuando ya se hace la abertura en sí, que hay ciertos procesos de punzado y cosas. ¿Eso también lo agregamos al trabajo? Sí. Sí, Bueno, acuérdense que como son aberturas los que ustedes tienen, traten de agregarle todos los datos, la mayor cantidad de datos posibles en la explicación del proceso. Sí. Bueno, gracias, profe. ¿Alguien más? ¿Alguien había escuchado? Bueno, no, parece que no. Bueno, entonces nos estaríamos viendo, acá vamos a poner, esperen que